Bueno, en esta ocasión venimos hablándoles de los transistores y sus aplicaciones, como lo son los amplificadores. Somos del grupo 394781, mantenimiento y reparación de equipos electrónicos de audio y video. A continuación los dejo con mi compañero, quien les dará una breve introducción a los transistores. Los transistores son circuitos electrónicos que realizan la función de amplificación, control, estabilización de la tensión, etc. Hay que pensar que los dispositivos electrónicos que generan las señales de control, como una resistencia NTC en un termostato, una DLR en una barrera fotoeléctrica, producen señales eléctricas muy débiles, que en la mayor parte de las aplicaciones hay que aumentar para poder conseguir alimentar a dispositivos o receptores que necesitan de un aporte mayor de energía para su funcionamiento. A continuación seguirá mi compañero para hablarles sobre los transistores bipolares. Al igual que los diodos de unión, los transistores bipolares se construyen gracias a la unión de los cristales semiconductores de tipo P y de tipo N. El transistor es un componente fácilmente identificable por sus tres terminales de conexión que asoman al exterior a través de una de las bases de su cápsula. Estos suelen estar dispuestos en la línea o según los vértices de un triángulo imaginario. Cada uno de estos terminales está unido a un cristal semiconductor de tipo P o tipo N. De esta forma nos encontramos con un terminal de emisor, un terminal de base y otro de colector. Existen dos tipos de transistores, los PNP y los NPN. A continuación mi compañero les va a explicar el proceso de fabricación de un transistor semiconductor. En el proceso de fabricación de un transistor NPN se hace que el cristal semiconductor correspondiente al emisor esté muy contaminado, por lo que contendrá un exceso de portadores de carga. Su tarea consistirá en enviar o emitir estos portadores de carga, los electrones, a la base. El cristal semiconductor de la base se fabrica extremadamente delgado y con un grado tenue de contaminación. Los electrones emitidos por el emisor atraviesan prácticamente en su totalidad este cristal, para acabar dirigiéndose al colector. La misión de la base consistirá en controlar dicho flujo de electrones. El cristal semiconductor del colector se fabrica con un grado de contaminación intermedio y recibe este nombre por recoger los electrones enviados por el emisor. El estudio que se ha hecho para el transistor NPN es igualmente válido para el PNP, con la única diferencia de que en el caso del transistor PNP, la conducción se produce cuando se aplica una tensión negativa en el colector con respecto al emisor y una tensión igualmente negativa, aunque de inferior valor a la base, con respecto al emisor. En cuanto a la identificación de transistores, la mejor forma de identificar un transistor es anotar su referencia y posteriormente consultar sus características en las hojas de especificaciones técnicas del fabricante o en un libro de características de transistores. Mediante un método muy sencillo se puede determinar si un transistor desconocido es del tipo PNP o NPN. Este método consiste en tomar varias medidas con el polímetro, utilizando como ómetro en el rango de por 100 de las resistencias que aparecen entre los diferentes terminales del transistor. Comprobación del estado de un transistor. Para comprobar si un transistor está en buen estado, utilizaremos el ómetro. Con él verificaremos si la resistencia entre los terminales del transistor con las diferentes posibilidades de polarización, teniendo en cuenta que con cualquier polaridad la resistencia obtenida al aplicar el ohmómetro entre el colector y el emisor es siempre muy alta para un transistor en buen estado. Al polarizar directamente cualquiera de las uniones entre base y colector y base y emisor, la resistencia obtenida para un transistor en buen estado debe ser baja. Por otro lado, los polímetros digitales suelen ir equipados con un dispositivo llamado transistómetro para poder conectar el transistor y así poder determinar su ganancia. Para ello dispone de dos filas de 3 conexiones, una para transistores PNP y otra para NPN. Con este dispositivo podemos medir la ganancia de un transistor una vez conectado el aparato que le corresponde según su tipo y en el orden determinado correcto. Aprovechando el transistómetro se puede verificar el estado de un transistor, ya que si este está en buen estado tendrá que medirse una ganancia aceptable. Con este sistema también es posible comprobar la disposición de los 3 terminales del transistor, ya que hasta que estos no se conecta adecuadamente, el transistómetro no se mide ganancia alguna. Tensiones de ruptura.
Al igual que ocurría con los diodos, cuando se polariza inversamente cualquiera de las uniones de un transistor, aparecen pequeñas corrientes inversas, que no provocarán la ruptura de dichas uniones. Si la tensión que se aplica no supera los valores máximos fijados en las hojas de especificaciones técnicas, se pueden dar dos casos diferentes a tener en cuenta. Tensión inversa colector base, con el emisor abierto. Tensión inversa colector emisor con la base abierta. A continuación haremos una breve explicación de los amplificadores. Los amplificadores son una pieza básica en la electrónica, ya que gracias a ellos podemos aumentar el nivel de las señales eléctricas que captan los sensores, para luego aplicarlas con suficiente energía a los dispositivos que las transforman en algo útil. Se fabrican en un principio con válvulas de vacío, pero la llegada de semiconductores los fueron sustituyendo paulatinamente por transistores. Las características de los amplificadores es que gracias a los transistores se consigue elevar la intensidad de los sonidos y de las señales en general. Este a la vez posee una entrada por donde se conduce la señal débil y otra por donde se alimentan con corriente continua. Ganancia de un amplificador. Cuando un amplificador realiza la función de elevar una señal que ha sido aplicada a su entrada, se dice que ha producido una determinada ganancia. Se puede decir que la ganancia de un amplificador es la relación que existe entre el valor de la señal obtenida a la salida y la de la entrada. Dependiendo de la magnitud eléctrica que estemos tratando, se puede obtener tres tipos de ganancia. La ganancia de tensión se obtiene midiendo el valor de la tensión de entrada y el de la salida, realizando la división del voltaje de salida sobre el voltaje de entrada. Ganancia de corriente se obtiene midiendo la intensidad de entrada y la de salida, y realizando la división de intensidad de salida sobre la intensidad de entrada. Ganancia de potencia se obtiene al dividir la potencia obtenida de salida sobre la potencia de entrada. Se puede comprobar multiplicando la ganancia de tensión por la ganancia de corriente. Adaptación de impedancias. Los amplificadores poseen una característica fundamental que es la impedancia, que se presenta con su entrada y su salida. La impedancia de entrada depende del tipo de configuración que se emplee. La siguiente es una relación aproximada de estos valores. Colector común 300 kΩ, base común 50 ohmios, emisor común 50 kΩ. Clases de amplificador. Dependiendo de su señal puede ser pequeña señal o alta señal. Por su configuración puede ser emisor común, base común, colector común. Por su clase puede ser clase A, clase B, clase A, clase AB. Condensador de acoplamiento. Permite el paso de la corriente alterna proveniente del generador de señal, bloqueando la corriente continua que pudiese contener esta señal. Condensador de paso. La función de este condensador es aumentar la ganancia del amplificador. Agradecemos que hayan visto nuestro video y esperamos les haya servido. Cualquier inquietud, coméntenos su pregunta. Y nosotros fuimos Cristian David Cruz Avendaño, Germán Pascagaza y Ryan Steven Tapias. Muchísimas gracias y hasta la próxima.